Interesante lo que decía, ¿viste? Sí. Bueno, retomando entonces clase de tefilá número 2. En la primera hicimos una introducción con distintos párrafos de Heschel sobre el sentido de la tefilá. Y retomando eso y empezando con el tema de hoy, a partir de lo que vivimos en Bahía Blanca, pensar que cada oración y cada tefilá, como hablamos en la clase pasada y como lo vivimos en carne propia en Bahía Blanca, y debe ser siempre así, la tefilá es la misma siempre y nos habla de diferentes maneras en cada ocasión. Todos los viernes nosotros terminamos la tefilá diciendo Adonai Os le amó Iten, Adonai Barej et amó Shalom. Adonai Os le amó Iten significa Dios le dará fuerza a su pueblo. Adonai Yevarej et amó Shalom. Dios va a bendecir a su pueblo con la paz. Escuchar eso todos los viernes a todos nos da fuerza. Pero decirlo en ese Shabbat en Bahía Blanca, retomar ese sentido, realmente era muy fuerte, porque al día siguiente tenían que descargar todas las donaciones, tenían que hacer una tarea que era sumamente gratificante en el sentido de que energiza, se unen todos y reciben la solidaridad de toda la gente que estuvo pensando en ellos. Eh, pero iban a necesitar mucha fuerza de voluntad y mucha energía corporal. Bueno, la tefila tiene que darnos esa energía, que desde el corazón y desde la mente nosotros podamos sentirnos que ese cansancio de la semana o de ese cansancio que tenemos al iniciar el día, lo vivamos diferente. Las palabras se conectan a través de la mente con lo que hacemos en el día a día, con el cuerpo. Esa es un poco la misión de la tefila. Ahora es cierto, ahora vamos a ver porque yo se los prometí la vez pasada y se los voy a prometer cada clase. Ya terminé de hacer una introducción. El objetivo de este curso es ver contenidos de esas cuestiones que uno siempre quiso saber y no conocía. Entonces, no me parece mal tener un norte, pero es importante no dejar de lado los conceptos. La vez pasada vimos qué significa la palabra tefilá. Leit palel, y lo voy a poner en el chat para que también lo vean. eh, Tal vez se ve en la pantalla. ¿Se ve en la pantalla ahí, en la clase? Más o menos. Leit palel, habíamos visto que significa, voy a cerrar esta, plegarse sobre uno mismo. Rezar no significa trascender, conectarse con Dios, sino volver hacia uno mismo, pero para conectarse con Dios. No es simplemente quedarse en uno y no poder recibir lo que sucede. Y habíamos puesto la vez pasada el ejemplo de Yoná, que después de todo ese escape que hace, pensando que lo contrario de la tefila, Dios nos habla y uno se escapa, como si eso fuera posible, llegando al fondo del mar en un pez, decide rezar y hacer teshuvá y plegarse sobre sí mismo. Entonces, nunca es solamente mirar hacia adentro y desconectarse de la afuera, sino principalmente hacerlo para reconectarse y poder trascender y poder mirar al otro y poder, por supuesto, retomar el camino propio. La tefila, entonces, el concepto de tefila significa eso. Para los que no saben hebreo, me dicen, ¿qué tiene que ver leit palel con tefila? Es la misma raíz de la palabra. Y eso en hebreo es parte de muchos conceptos para tener en cuenta la raíz de la palabra, el shoresh. La fei y la pei, la F y la P es la misma letra. Vamos a ir entonces a lo concreto. ¿Cuál es el ámbito en el que nosotros, como vivimos nuestro judaísmo, rezamos? No tengan miedo porque es muy fácil la pregunta. En la sinagoga o en 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 la cualquier... sinagoga. comunidad, ¿no? Bueno, en comunidad en el templo, ¿sí? Me encantaría hacer un tour, pero les voy a preguntar ahora para primero ir enmarcando de a poquito la tefila, pero dónde rezamos, quiénes participan de ese rezo, con qué libros rezamos,
conceptos que distinguen si rezar significa que yo diga Dios, por favor, y pensarlo yo, o si significa leer ciertos textos. Hay diferentes cuestiones que marcan lo que es la tefilá y que vamos a empezar a ver hoy. Y si llegamos también vamos a ver diferentes momentos de la tefilá. Por ahí deben tener los sidurim y siempre vamos tal vez hoy lleguemos como una introducción, pero vamos a necesitar siempre el sidur para después en clases más avanzadas ir viendo la estructura de la tefilá, como yo les dije la vez pasada. Si uno se pierde el Adon Olam, es una repena. Si uno se pierde las palabras finales que suele hacer, la bendición final que suele hacer Fabián, también es una pena, pero no está rompiendo con la estructura de la tefilá. Eso simplemente es una canción de cierre y palabras de cierre que nos llenan el alma. La tefilá terminó antes, como estructura. Llegamos al templo. ¿Por qué este lugar, esta pieza mía no puede ser un templo? ¿Por qué donde están ustedes en cultura no puede ser un templo? ¿Qué tiene que tener un templo para ser un templo? La menor. Aarón HaKodesh y Torot. El Ner Tamid. Bueno, Moreno, muy bien. Ahí dijeron Ner Tamid. Ner Tamid. La vela siempre encendida. Hace muy poquito leímos en la Torá, empezaba así el tercer ciclo de la Parashá, que decía tenés que tener siempre una vela, un Ner Tamid, una vela sempiterna, una vela siempre encendida. El Aarón HaKodesh, no estoy diciendo que no sea importante, y creo que dijeron algo la comunidad, la gente, para poder rezar ciertas tefilot, porque si no se puede rezar igual sin hacer el Kadish, por ejemplo. Pero el Ner Tamid es el elemento central para que un espacio funcione como templo. ¿Qué es el Ner Tamid? O sea, ¿a qué remite el Ner Tamid? La luz permanente. Sí, el sentido es a lo permanente, pero tiene una función. Siempre en el judaísmo de repente descubrimos que hay algo muy práctico detrás que se apoya en lo espiritual. Recuerda a algo que dijo María, que tal vez no se escuchó, a la menorá que estaba siempre encendida en el Beit Hamikdash, o el templo que estaba en Jerusalén. Tenemos un primer templo, un segundo templo, y desde que estábamos en el desierto y Dios le dijo a Moshe que cómo tenían que construir ese templo transportable, ese Mishkan, también le ordenó la construcción de la menorá. La menorá, que iba a ser el candelabro de 7 brazos, que algunos dicen, ya sé lo que es la menorá, no importa, yo lo retomo porque algunos no saben y es fundamental. Candelabro de 7 brazos, o sea, en Hanukkah encendemos la Hanukkah, la menorá no la encendemos nunca, porque se destruyó el Beit HaMikdash, el segundo Beit HaMikdash, ¿sí? Y tenemos en el arco de Tito la reproducción de la victoria de los romanos sobre Judea en su momento, aunque Israel nuevamente existe, en el que se llevan la menorá. Ese es un símbolo de la destrucción de Judea. Ahora la Knesset, y como símbolo de reconstrucción, y sobre todo en el escudo del Estado de Israel, tiene una menorá. Y tiene hojas de olivo o laureles, según interpretaciones, para decir, bueno, pudimos finalmente regresar. Pero como elemento ritual, tal como Dios le dijo a Moshe que le diga a Aarón, Moshe no podía encender la menorá, tenía que ser Aarón su hermano y los Kohanim, tenían que dejar siempre encendida la menorá para, no solamente en el momento que hacían rituales, que ahora vamos a hablar, sino tenía que estar encendida constantemente. Así los detalles en el desierto no sé cómo se arreglaban, supongo que a veces había algún viento que les complicaba la labor, pero sabemos la importancia de eso justamente por Hanukkah, porque en Hanukkah, cuando los macabeos retoman y reconstruyen el templo de Jerusalén, el dilema era encender la menorá, no la Hanukkah, encender la menorá y que no se apagara porque había poco aceite hasta que se produjera nuevo aceite, hecho y con el sello de la certificación del Kohen Gadol. Bueno, finalmente sabemos la historia de Hanukkah, que la menorá duró encendida el tiempo suficiente, 8 días en total, hasta que se pudo producir nuevo aceite. Y para recordar ese evento encendemos la Hanukkah,
que son 8 brazos más uno de auxiliar, recordando ese evento. Pero la menorá no se pudo volver a encender hasta que se reconstruye el templo de Jerusalén, en el sitio donde está la mezquita de Omar, que es donde se ubicaba, y que ya tenemos demasiados problemas como para estar ahora pensando en un nuevo objetivo de ese calibre. Con lo cual, no dejamos la menorá de lado. Siempre tenemos maneras de remitirlo y resignificar el ritual. Tenemos una vela siempre encendida. Cuando yo digo Ner Tamid, ¿todos tienen en la mente dónde está el Ner Tamid que está en la Ambrotacol? Sí. Bueno, el que no pasa nada. Vienen el viernes, o ahora les digo que es un poco tenebroso bajar cuando está todo oscuro. Yo lo he hecho porque tenía que buscar cosas y me daba un poquito de miedo. Pero el Ner Tamid así tímidamente hace lo que puede para tratar de darte un poco de esperanza y no pensar que viene alguien y te toca el hombro por detrás. No tengo imaginación en la oscuridad. Pero el Ner Tamid en Lambrot está encima del Arona Cohen. Yo no sé si ahí están levantando la mano. ¿No? ¿Está arriba el Ner Tamid? ¿Allá arriba? ¿Lo tienen ahí? Bueno, están señalándose dónde está. El viernes van a ir y van a fijarse dónde está el Ner Tamid en la Ambrotacol, que es súper importante. Eso no quiere decir que otro elemento que ustedes mencionaron que es súper importante no sea el Aarón a Kodesh. Y acá estamos para aprender. Todos sabemos qué es Aarón y todos sabemos qué es a Kodesh. Aarón es un armario, pero no es un armario cualquiera. O sea, si uno está en Israel y se anda a abrir el Aarón, es el armario, o sea, se usa habitualmente. Aarón a Kodesh es un lugar especial, porque ¿qué guardamos en ese armario? Bien. Yo, y ahí está Tami, que también es morá. Yo no digo Torot, yo digo Sifrei Torah. No pluralizo la palabra Torah. Me da como prurito. No pasa nada, mucha gente dice Torot, pero yo digo Sifrei Torah, los libros de la Torah, y tampoco digo Tanajim, que es la Biblia, sino digo Sifrei Tanaj. Pero eso, ¿no? Tami, yo lo pienso así. O sea, como que no digo agarrar las Torot, como que uno puede decir plural muchas cosas, pero no la Torah, decir los libros de la Torah, como para darle un resguardo. Al menos a mí me enseñaron así en el profesorado. Y cuando Y lo sacamos dos rollos, ¿cómo se dice? Cifrei Sacamos Torah. dos. Tenemos 2 Cifrei Torah, tenemos 3 Cifrei Torah en Hanukkah, o sea, Ok. alternativas, estamos en Simchat Torah bailando con todos los rollos, 10 Cifrei Torah, o sea, no hay ningún problema. Pero bueno, son tecnicismos como ya demasiado, pero bueno, ya que tengo la ocasión, lo digo. Tenemos entonces el Aarón HaKodesh, que si no me equivoco en Lambro tiene 11 Cifrei Torah. Leemos algunos, otros están un poco desgastados, eso quiere decir que habría que revisarlos, incluso repararlos para que puedan ser ksherim, pero están como acompañando a los demás. Y tenemos uno que Claudio, Saúl y algunos de los AIT conocen muy bien, que son los que usamos siempre, que se leen súper bien. Tenemos uno muy nuevo, un Sefer Torah muy nuevo que se usa en Yom Kippur, se lo ve impecable. Yo el que más prefiero es el que usamos todos los sábados, el de funda azul, fácil de manejar. En algún momento podemos ver también la Torá no es simplemente eso y nada más. Tiene una funda que tiene un nombre, tiene varios ornamentos, no lo vamos a ver ahora porque quiero que veamos todos los objetos que hacen que un lugar sea un Beit HaKnesset y las funciones de quienes desarrollan la tefilá, que uno dice, sí, sí, está el rabino, bueno, cada uno de los que está tiene una función. Y recién dije, en lugar de decir templo, sinagoga, dije Beit HaKnesset. ¿Qué significa Beit HaKnesset? Lugar de asamblea. Lugar de asamblea, casa de reunión, si no tiene que ser Casa. técnico. Casa de reunión. Beit Tefilá es también otra manera de denominar al templo. ¿Sí? Obviamente que templo y sinagoga en castellano son términos también correctos, pero que hablan de un lugar en el que nos reunimos para rezar. Y Beit HaKnesset es interesantísimo porque dice que ese mismo espacio
Puede servir para tener una asamblea y decidir la nueva comisión directiva, para proyectar cine, para dar una clase de Talmud Torá, y es válido, porque le tenemos que dar uso. Tenemos Debbie, entonces, sí, perdóname, porque nombraste Nertamín, ¿cómo se traduce? ¿Como luz? vela sempiterna. Si queremos ser técnicos, vela sempiterna. Y recuerda la Gracias. menorá. Una cosa, ustedes me van a decir que hay menorot en el templo, porque las hay, en los costados hay, pero son una linda iluminación. O sea, uno Ah, puede poner si quiere una menorá, pero no es ritual, esa es la cuestión. El ner también tenemos que tener cuidado de que esté siempre encendido. Sí, hay una pregunta en Sí, yo Lambrot. quería preguntar. Yo había Sí. aprendido que todos los lugares se santifican por la presencia de las personas del judaísmo y no existe lugares sagrados por sí mismos. ¿En qué hace diferente que esté o que no esté el ner para que esté el templo? No, vos Porque podés rezar igual. Son espacios, o sea, no quiere decir que por no estar, o sea, realmente en cultura, en algún momento vamos a hacer una tefilá, ¿por qué no? Y no tenemos el Tamid ahí, pero nos podemos reunir y hacer minyan y hacer la tefilá completa, o no hacer minyan y no hacer el kadish, pero hacer la tefilá. Se Pero puede para hacer que un una lugar, casa, una casa particular también se puede hacer una por tefila. supuesto, y en ese sentido es interesante la práctica desde nuestra tradición, pero para tener todos los elementos que hacen a la tefilá en el Beit Knesset están presentes y le dan otro sentido. O sea, si no tenés la Torá, podés rezar igual, pero no podés leer la Torá, y para tener la Torá necesitas un Arona Kodesh. Y Arona Kodesh no quiere decir algo tan precioso como tenemos en Lambrot. Puede ser un armario, lo mejor cuidado que podamos tenerlo, y ahí ponerlo Sifrei Torá. ¿Y por qué tiene que estar bien cuidado? Porque tenemos la Torá adentro. ¿Y por qué es importante que tengamos la Torá adentro? Porque la tenemos que cuidar y mostrar respeto. No es lujo, es respeto y es respeto, no solamente respeto, es amor. Y es el concepto también que lo he dicho varias veces, Idur Mitzvah. De cuando cumplimos una mitzvah, hacerlo de la manera más hermosa. Podemos tener un Arona Kodesh que sea un armario que compré en Easy y poner la Torah ahí y a la Torah ponerle una tela X. Pero si yo tengo la posibilidad, perdón, Easy, porque tal vez tienen cosas re lindas, pero lo digo como para... si yo tengo la posibilidad de tener un armario con una madera de mejor, más linda, la mejor que pueda cada comunidad, a eso me refiero. Y con una tela que bordaron a personas representativas de la comunidad con mucho amor. Y a la Torah lo mismo, ponerle los mejores adornos que se puede. Y si una comunidad es muy importante, eso mejor se hace materialmente más visible. Y si es una comunidad pequeña, también se nota ese amor. Hay que hacerlo de manera bella. Muchas veces dije, yo puedo poner Shabbat en 2 tapitas de gaseosa, prendo las velas, en la mesa de la cocina, está todo bien. Pero si quiero hacerlo con amor, por más que no tenga nada de plata, a esas 2 tapitas les pongo algo lindo. Siempre hay manera de hacer las cosas de manera bella. Y de pedir si alguien no puede. En ese sentido, todo lo que podamos hacer para sumar y para al ritual es lo que se hace en un Beit Knesset. Y algo que también está, que habrán escuchado, es la Bimá. ¿Qué es la Bimá? Bimá con B larga se suele poner El estrado. el estrado. ¿Qué más que dijeron por ahí en Lambrot? Es el lugar donde se apoya la Torá para su lectura. Bien, ¿es el estrado o el lugar donde se apoya la Torá? O sea, ¿es el escenario o donde apoyamos la Torá? Las dos Donde cosas. apoyamos la Torá. Las dos cosas. Acá Cuando se digo, dice, subí a la Bimá. claro, subí a la Bimá, no te paras ahí. O sea, no te vas a parar en esa Bimá hermosa que lo mismo. Esa Bimá puede ser tan hermosa como la que está en Lambrot de vidrio con una estructura de hierro artística, o puede ser la mejor mesa que tenga la comunidad. Pero no traigamos esa mesa que usamos todos los días para picar la ensalada, o sea, tratemos de hacerlo de la mejor manera. Así como también, y perdón lo doloroso de la comparación, en los campos de concentración, con lo que conseguían, con fósforos, con lo que fuera, hacían el mejor encendido
de Neirot que podían. Cada uno en función de lo mejor que puede dar para dar cabo. Y eso, y en muchos cuentos que hablan de la tefila, es lo que simbólicamente pensamos que Dios recibe. El clásico de estos es un hombre que era analfabeto, a veces dicen que era un niño, a veces que era un hombre, y que quería sumarse en una tefila junto con otros sabios, siempre en los pueblos lejanos con muchos fríos. Me da frío contarlo. Y no sabía leer, sabía algunas letras. Entonces iba diciendo el Aleph Bet. Es un clásico de clásicos que si no lo conocen es importante en un curso de tefilá saberlo. Hay versiones que dicen que directamente le dijo a Dios algo, otros que dicen ¿qué estás haciendo? Bueno, repito el Aleph Bet. Y otras versiones que debe ser que yo soy la que cuenta la versión que estoy reconstruyendo de la cantidad de veces que uno va contando los relatos. Y decía, Dios va a poder ordenar esas letras y constituirlo en una tefila, en una plegaria. Y en muchos de los finales de este relato, en que una persona que no sabía leer decía lo poco que conocía que eran las letras, termina llegando a un concepto que vamos a ver ahora, que por la kavaná, la intención que ponía en esa tefila, de todos los que estaban en ese lugar, la que llegó, la tefila que llegó a Dios fue la de esa persona que no sabía leer. Porque no son textos académicos lo que estamos haciendo. Es tampoco, y ahora vamos a ver la función del Hassan, tampoco importa si canto mejor o peor. Lo que importa es la intención que uno pone al pronunciarlo. Debbie, Sí, no, que sin irnos a los campos de concentración, hoy se escucha un montón en los relatos de los secuestrados, sí, que con muy poco hacían las tfilot, con nada, en realidad. es cierto. Los mantenía cuerdos, los mantenía con fe. Gracias, Tami, porque es totalmente pertinente al día de hoy. Lamentablemente tenemos como ejemplos que ahora están a la altura de la Shoah, para dar cuenta de lo profundo de nuestros rituales. Y para eso, para poder que en este curso, que si bien como ven tenemos momentos muy técnicos, no nos olvidemos del sentido de la tefila. Que en los momentos mejores realmente es importante rezar para agradecer, porque uno está pleno, y a veces, por ejemplo, una mujer saliendo de la mikve se les dice, decir cosas buenas a los demás porque salís resplandeciente, entonces regalá eso. Bueno, también pensando en estos relatos en primera persona tan difíciles, ¿cómo sobreviviste? Y bueno, rezando, pensando cómo podía, porque aparte me imagino quien era también observante y quien no lo era. Poder mantener la cordura, la tefilá nos permite eso. Eh, Me quedé como movilizada por el ejemplo, porque uno también se acuerda de relatos que escucho al respecto. Tenemos entonces en un templo importante la bimá, que es el escenario, que no es, un detalle que no es menor. Podría no tener escenario, pero a veces lo tiene para que la gente pueda ver. La bimá, que también es la especie de escritorio para apoyar la Torá, que es fundamental porque la Torá no la podemos poner en el piso, tenemos que estar cómodos para poder rezar. El Arón HaKodesh, que es el armario donde guardamos la Torá. El Ner Tamid. Y algo que podemos agregar respecto de las ubicaciones, los asientos. Me pueden decir, no, ¿a qué traes el tema de los asientos, Debbie? Porque, pero hay algo que se llama, que seguramente algún tefilero va a decir, sí, claro. Ah, no sé, tal vez no. Minag a Makom. La costumbre del lugar. Minag a Makom. Yo traigo el tema de los asientos porque muchas veces la gente viene y se siente en un determinado lugar, porque alguna vez se acostumbró, por lo que fuera. Y de repente otra persona y se siente en ese lugar. Y uno cuando llega se siente desorientado. Bueno, les planteo un caso. La persona que siempre se siente en ese lugar, que un día tal vez no llegó tan temprano o llegó un poquito más tarde, y viene otra persona y se sentó ahí. ¿Tiene derecho a reclamarle el lugar a la persona que se sentó en su lugar? Por lógica decimos que no. Pero hay algo que se llama Minagamakom, que es, bueno, pero si la persona está acostumbrada ahí, no pasa nada. O sea, si te dice, me puedo sentar acá, que siempre me siento acá, parece un detalle superfluo, pero hace a la costumbre del lugar.
No hay nada que diga levantate, te tenés que levantar e ir, no es alajá, es minag, es costumbre, que es otro de los conceptos que quiero traer acá. Hay muchas cosas que se hacen por costumbre y no por ley, ¿sí? Y a veces la costumbre tiene más fuerza que la ley. Por eso vuelvo a decir, es lindo respetar la costumbre del lugar y no decir, bueno, yo acá me siento porque en mi templo, no, pará, vos llegás y respetás la costumbre del lugar. Y en estos detalles a veces surge el factor de que yo siempre me siento acá porque yo siempre me siento acá, y si podemos tener buena voluntad, eso lo respetamos, así cada uno se siente como parte del lugar. Sí, Claudio. Pregunto, el Arona Codes tiene que estar cerrado. ¿Es necesario una cortina además de estar cerrado? Tiene que estar cerrado. No la cortina. No, no, tiene que estar cerrado, puede ser de las dos maneras, pero bueno, es como quien más puede poner para darle como un cabod y aparte todo lo que implica el cerrar y abrir el Arona Kodesh, que son momentos de acá está la Torá. Entonces también tiene una significación, es decir, abrí y está la Torá. Como que es un telón para lo importante que viene a continuación. Y en la mística ese tipo de cortina que se corre, que se descubre a Dios, tiene todo un lugar muy interesante. Em, Decíamos entonces, Minaga Makom tiene que ver con respetar la costumbre de un lugar. Yo puse el ejemplo de cómo nos sentamos, pero también puede ser el simple hecho de, por ejemplo, ponerse la kipá. Nosotros estamos, primero que es parte de una alajá, de una costumbre que no es una mitzvah, porque la kipá no es mitzvah, pero para el movimiento conservador es importante, es obligatorio estar con kipá en el templo. Y para cualquier otra cosa que surja en el contexto de una comunidad, uno llega y va viendo cuál es la costumbre de ese lugar para ser parte e integrarse. Hay cosas que nos pueden cerrar más que otras, pero lo importante es armonizar y ser comunidad. Para un ejemplo, a mí me pasó en Bahía Blanca. Yo no estaba segura si había sidurim y llevarme los del hambre, porque a veces estaban todos mojados. Si querían hacer Kabbalat Shabbat o querían que nos sentemos a charlar y cantar un Lejado Di, que es una canción, que después lo veremos, pero no es una tefila. No es que yo digo, bueno, digo el cadillo, algo suelto. No, el Lejado Di lo puedo cantar si quiero, como una canción. Pero llegué a un lugar que al final era la Keilah, no el templo, y tenían sidurim de ellos. Entonces yo guardé lo había traído a Puchi, que le dije al viernes a la mañana, Puchi, tráete los sidurim del Amrot por las dudas. Bueno, no lo usamos, usamos los sidurim de ellos, y había un oficiante habitual. A mí me dijeron, por favor, queremos que oficies vos como rabina, pero había un oficiante habitual. Entonces yo hablé con ella y le dije, escúchame, contame un poco cómo vienen haciendo, ¿querés estar al lado mío? ¿Querés ir diciendo las páginas y yo me sumo con reflexiones? Y eso lo hice por mi Nagamacom. Porque yo podía perfectamente llegar, hacer toda la ceremonia, decirle vos sentate porque vine yo desde allá, y me parecía que lo que había que hacer era adaptarse a todas las personas del lugar. Y funcionó bien, porque si yo hubiera ido con la costumbre del Ambrot, bueno, ellos hacían como tal vez tiempo atrás, que leían en castellano, hacían algunas tefilot con canciones de otros tiempos. Casi todas me pude adaptar, en una dije, discúlpenme, en esta no la sigo, o sea, obviamente que conozco la tefilá, pero la cantamos distinto y ya no me acuerdo cómo se cantaba, no la conozco. Eh, Eso es mi Nagamakom, acostumbrarse cómo es el lugar para poder armonizar y que eso sea una tefilá. Y vamos un poco entonces, yo creo que ya los objetos del templo que lo hacen como tal están. eh, Solamente decir en el Arona Kodesh conviene que haya más de un Sefer Torah. ¿Por qué, Claudio? O Saúl, que ustedes ven la utilidad más cotidianamente. Porque se lee más de un Sefer en ciertas fechas. Muy bien, Hagim, Rosh Hodesh, excelente. principio de Sí, mes. muy bien. Estamos un sábado que es cuando siempre se lee la Torah, que después veremos también las diferencias. Primero, los distintos servicios que hay, las distintas ceremonias. Hay gente que odia la palabra servicio porque no suena muy espiritual. La palabra es tefilá, rezo. Pero vamos a ver diferencias de lo que pasa todos los días, lo que pasa en Shabbat, lo que pasa en Hagim. Y bueno, si tenemos un solo Sefer Torah, por ejemplo, San Martín de los Andes donaron uno, no dos.
Ok, si hay un sábado que además es principio de mes, con lo cual estamos leyendo de la Torá para leer la lectura semanal de la Torá, pero al final no leemos solamente eso, sino que sumamos un párrafo, que después veremos ese al final, el maftir, qué significa, que responde a que estamos iniciando un mes. Entonces necesitamos dos cifrei Torá, porque las lecturas están ubicadas en lugares muy distintos. Y por otro concepto súper importante en la tefila, que me van a decir, Debbie, ¿qué palabra me estás trayendo? Tirja de tzibura. Ni siquiera es en hebreo, es en arameo. Tirja de tzibura. No es ningún insulto ni nada. Es para no molestar al público, para no fastidiar al público, hay ciertas cuestiones que se hacen, como si yo tengo que leer dos párrafos distintos de la Torah que están muy alejados, y eso me implicaría estar 15 minutos corriendo el rollo de la Torah después de leer uno y que la gente se quede así y diga, ¿cuánto te falta? Dale, ¿cuánto? No están disfrutando el Shabbat así, porque la verdad que están esperando que terminemos de pasar el rollo de la Torah, que no es tan fácil, porque si uno lo hace así nomás, te queda todo descuajeringado y después se arruina. O sea, hay muchos detalles técnicos en eso, y vos lo sabés, Claudio, cuando vestimos la Torá. Entonces, por eso se decide preparar de antes un rollo de la Torá con una lectura y el que siempre leemos, dejarlo donde está, para que cada sábado podamos encontrar fácilmente. Otra cuestión que tiene que ver con Tirja de Tzibura, con no fastidiar al público, ya nos introduce al tema de las funciones de cada uno. Y es el Hassan o la Hassanit. ¿Me pueden decir qué tiene que ver el tema del fastidio del público con el Hassan y la Hassanit? E incluso con Idur Mitzvah tiene que ver esto, con disfrutar de lo que estamos haciendo. Si hay alguien que está oficiando y es muy difícil tolerar la voz, entonces, y que a veces me disculpo cuando estoy sola en Shabbat, pero doy lo mejor de mí mínimamente en tono, es muy difícil disfrutar de la ceremonia. Realmente es muy difícil disfrutar si se escucha a alguien cantando mal. Por el contrario, si alguien canta hermoso, más allá del contenido de la tefilá, que a veces entendemos más que en otros momentos, terminando el curso de tefilá van a entender todas las tefilot, bueno, más o menos, uno disfruta, uno se conecta, porque esa hermosa voz nos conecta con muchas emociones. Y la otra no hermosa voz nos conecta con mucho fastidio, decir, por favor, no quiero escuchar más. Y no me puedo conectar con la tefila. Entonces, fíjense los detalles que nuestros sabios, en la halajá, en la ley judía, cuando fueron pensando, bueno, creer en Dios es una mitzvah. Después hay otras cosas de todo lo que estamos diciendo que no es mitzvah de la Torah, pero que nos ayudan a cumplir con esa mitzvah de la Torah de creer en Dios, porque si yo hago tefilá, o si yo hago lo que hoy por hoy puedo hacer en relación a todos los sacrificios animales que ya no puedo hacer más, pero ahora vamos a ver el vínculo con la tefilá, bueno, yo voy a ir a voy a participar de las tefilot. Eso obviamente no quiere decir que quien no cante bien no pueda participar cantando de la tefilá. Solo estoy diciendo que ahora entendemos los roles de por qué tiene que haber un cantante, hombre o mujer, y eso es Hassan o Hassanit, significa cantante, ¿sí? Porque tal vez uno dice, bueno, Hassan, Hassanit, y nunca pensó qué significa la palabra, se refiere al cantor litúrgico. Y litúrgico se remite a el que canta rezos, ¿sí? Soy básica en algunas cuestiones porque son términos que uno da por sentado, pero estamos ahora aprendiendo todos los contenidos. Empecé por una de las funciones. ¿Cuál es otra de las funciones que hacen a conducir el servicio? O que se lleve a cabo una tefila. Por un lado hay un cantante, un Hassan, una Hassanit. ¿Qué más hay? El Sheliach Un Tzibur. rabino. Que lee la Torah. Bueno, bien, dijimos varios juntos. Sheliach, Tzibur, rabino y el que lee la Torah. Sheliach Tzibur o Shlichat Tzibur. Sheliach es enviado, sería, y Tzibur es público. O sea, es un delegado que va a conducir el servicio, un oficiante.
Y en este sentido, esa función la cumple tanto el Hassán como el rabino, o perdón que diga rabina, que están conduciendo el servicio, o el bar mitzvah o la bat mitzvah, que están oficiando. O sea, un sheliach sibur es un oficiante. En Bahía Blanca ahora, por ejemplo, hay un oficiante que tiene muchos conocimientos, que va a ser Hassanit, pero no hay un rabino, pero sí es una persona que conoce y oficia, y en los tefileros también, por momentos está Fabi, a veces en el virtual, a veces Ari Davidov, no sé si a veces vos Claudio, bueno, vos tenés muchas funciones, Saúl también, Está Carlos Kisiuk, está Aníbal también, también. Aníbal. bueno, que están conduciendo la ceremonia. Y También los Bnei Saúl. también Saúl. Los Bnei Mitzvah, parte de ser Bari Bat Mitzvah es poder conducir una tefilá. Es lo que, para lo que se preparan. Después me van a decir lo que siempre escucho, sí, pero en el hambre no canta mucho. Bueno, les enseñaron las tefilot y yo siempre estoy con la esperanza de que canten cada vez más, y viendo estrategias. No me digan que el Shema Israel no lo leen muy bien. Bien, sí, Debbie, lo leen muy bien. Realmente cada vez mejor en ese sentido y bueno, algunos suman tefilot. ¿Qué más? Dijeron el que lee la Torah. Coré es el lector de la Torah, ¿sí? En femenino Balat Kriya, que realmente en los últimos años fue siempre una mujer quien leyó la Torah. Pero bueno, se están sumando algunos muy buenos lectores. Y tenemos el Gabay, el voluntario que da también ayuda y dirige, que es fundamental para ir señalando roles. El Magvía, en los roles que señala, por ejemplo, quién sube a la Torá, no es nada menor. O sea, nos organiza un montón la ceremonia para que las cosas fluyan. Porque hay momentos en la ceremonia, ¿cómo vamos a sacar la Torá? Si de repente, ¿quién quiere sacar la Torá? ¿Quién quiere subir a decir una braja? Son 8, no terminamos más. Y a veces lo hace el mismo rabino, a veces el mismo rabino canta, lee, hace todo, pero cuanto más tenemos recursos, esos son diferentes funciones, que además permite que la tefila sea democrática y que todos podamos participar. Magvía, que lo puse mal, la tilde está en la I, es el que levanta la Torá, el que sostiene la Torá, que no es para hacer una demostración de fuerza, es para mostrar a todos la sección que se leyó de la Torá. También están los golelim, que siempre lo pongo en plural porque son varios, los que visten a la Torá. Que uno dice, pero ¿de verdad que hay una función que significa vestir la Torá? Sí, porque les puedo asegurar, cuando uno está a cargo del servicio necesita que haya muchas manos, que mientras uno hace una cosa, el otro haga otra. Y por eso es importante que hayan quienes vistan la Torá. Y muchas veces esa función se delegaba en mujeres o en niños, porque son funciones que alágicamente no tienen, no son una mitzvah como puede ser leer la Torá o mostrar lo que se leyó en la Torá. En nuestra comunidad, por supuesto, las mujeres tenemos diferentes funciones. Los chicos es el único honor que pueden hacer cuando hay un bar mitzvah. No pueden participar de otra cosa. No pueden, el hermanito de 10 años no puede decir la braja de la Torá, pero puede vestir la Torá. Y también está el shamash, que es, a veces se dice también a la persona que ayuda a organizar todo o a la persona que mantiene el templo en condiciones. Se puede decir de las dos maneras. Muchas veces es el que parece algo menor, ¿no? Pero que poder llegar y que los sigurim estén ordenados. Cada persona tiene una función. Cuando yo llego y de repente digo, uy, no, hay otro libro para leer que es el que tenemos que leer ahora, es ir y buscarlo, traer un montón de libros. Parece un detalle, pero todos hacemos a la tefila. ¿A qué libros me estoy refiriendo? ¿Cuál es el libro que usamos y que muchos de ustedes tienen ahí para Sidur. rezar? Sidur. ¿Qué significa Sidur? ¿Libro espiritual? Libro de ¿Conexión oraciones. con Dios?
¿Qué significa Sidur? ¿Qué dijeron por ahí? No escuché, perdón, otra vez, Hasan. Que alguien se acerque a la compu porque escucho ring ring. Y no creo que sea eso lo que dicen. Orden. Bien. Orden, Debbie, escucha bien. Orden. Sidur es orden. Siempre nos Igual que pasa esto, como, Seder. igual que Seder. El Ser de Pesaj es un orden de pasos para comer luego en Pesaj. O sea, un ritual de diferentes costumbres y de brajot y de canciones para leer la Gadá, que seguimos la Gadá a través de ese Seder, y después poder comer. Sidur también es orden. Y me dicen, ¿pero qué? ¿Seder y Sidur es lo mismo? Bueno, sí, si vamos a la gramática podemos analizar por qué con la misma raíz lo decimos de diferentes maneras. Lesader es ordenar. ¿Qué estamos ordenando en el Sidur? ¿Las tefilot dijeron? ¿O es lo que quise escuchar? Los distintos momentos de la celebración. Orden de las Porque a brajot. veces dicen, ahora empieza, ¿eh? La tefilá. Ordenamos las distintas tefilot, la estructura de la tefilá. A mí me encanta eso que tiene, y si uno ve, es ritual de oraciones. Que ritual de oraciones implica una sistematización de los diferentes rezos, porque la palabra oración y rezo es lo mismo, ¿sí? Es una expresión el rezo, y en ese sentido es una oración. Y orar, rezar es sinónimo. Entonces en el Sidur tenemos, y en el libro que tienen ahí, el orden de cómo tenemos que rezar. Es cierto que como rabinos y el oficiante va diciendo, bueno, pasamos a tal página, pero si en algún momento ustedes agarran solos el Sidur y van viendo qué es lo que hay que hacer, los está llevando solos. El Sidur tiene, obviamente, como un libro ordenado, más allá de ser Sidur, el encabezado de esto es lo que tenemos que rezar por la mañana, esto es lo que tenemos que rezar por la tarde, esto es por la noche del sábado, cuando estamos iniciando el día de Shabbat. Entonces, si uno simplemente, sin tener conocimientos, va viendo qué figura, puede hacer toda la ceremonia. Por supuesto que no es lo mismo con alguien que canta bellamente, con un rabino que va explicando y haciendo una introducción a cada tefilá, con diferentes momentos, compartiendo todos juntos un kiddush. En eso reside la diferencia de hacerlo todos juntos y con diferentes funciones. Pero el Sidur en sí tiene todo. Y lo importante es que el Sidur es el libro de oraciones que usamos para todo el año y toda ocasión. Salvo en Rosh Hashanah y Yom Kippur, que tenemos ¿cómo se llama el libro de Rosh Hashanah y Yom Kippur? Matzor. Mahzor, que significa ciclo. También ordena todas las tefilot de Rosh Hashanah y Yom Kippur, pero su sentido es otro. En Simchat Torah no leemos el Mahzor por más que esté cerquita, leemos el Sidur. Si yo quiero hacer un casamiento, me fijo en el Sidur, que creo que en el del Amrot no está, así que sigo usando otro Sidur, pero bueno. Si yo quiero ver algunas brajot importantes, por ejemplo, en algunos Sidurim tenemos un compilado de brajot. Si quiero leer, y el otro día, cuando quería leer la Megilá, y quería leer las brajot antes de leer la Megilá, leo, y después, lo que pasa es que como no la leímos completa en ese momento, no se leen las de después, voy al Sidur también. Si quiero hacer la tefila en Pesaj, voy al Sidur. Es un libro para todo momento. Y que es el mismo, porque ustedes me dicen, pero el del AMLO tiene lo mismo que los demás. Tal vez el del AMLO se adecúa a nuestra comunidad, pero no pasa por ortodoxo o no ortodoxo, porque las tefilot son las mismas. Y eso ya lo iremos viendo en la clase que viene, es feriado o no, la otra, ¿sí? Por más que seamos de diferentes tendencias, la base es la misma. Bueno, gente, gracias por la paciencia hoy, discúlpenme, pero ya con tanto trajín no llegaba para ir y volver. Que Nos descanses, vemos Debbie. la próxima. Gracias, Debbie. Chau, chau. Gracias.